recordaréis de cómo es el crecimiento de las células tumorales en el organismo, ¿no? Para tener en cuenta eso, porque mucho de eso tiene que intervenir en el desarrollo de la cirugía oncológica. Entonces, existe una pérdida de control del crecimiento normal en las células en algún momento, ¿no? Porque ustedes conocen que todas las células están programadas, ¿no?, para presentar una apoptosis en algún momento, ¿verdad? La muerte celular programada. Esta muerte celular programada en algún momento se altera por un daño en el ADN de la célula. Entonces, ¿qué sucede? En todas estas líneas de división, ¿no?, que se presentan paulatinamente, ¿no?, normalmente, en algún momento esta célula, ¿no?, que estaba programada para morir, se vuelve una célula mutante, una célula inmortal se le llama. Entonces esa célula inmortal se divide, se multiplica cientos, miles de veces, ¿no?, y no muere. Y ese es el origen del cáncer, ¿no? Ese es el origen del cáncer. Entonces, entre los mecanismos que utiliza el cáncer para poder crecer así indefinidamente y para darle abasto a esos tumores grandes, se encuentra lo que es la angiogénesis. Ustedes saben bien lo que es la angiogénesis, ¿verdad? Es la producción de nuevos vasos, ¿no? Entonces, estos tumores, cuando empiezan a crecer, segregan unos factores de crecimiento que ayudan a formar neovasos. Entonces, estos neovasos le dan soporte, ¿no?, para que el tumor siga expandiéndose y siga creciendo. Muy bien, ¿qué más? Entonces, algo muy importante en manejo del cáncer, ¿no?, y para hablar de cirugía oncológica, es de que ustedes sepan cómo se disemina el cáncer, cómo se disemina por el resto del cuerpo. Entonces vamos a utilizar el modelo del cáncer de mama. Entonces el cáncer de mama aparece en el tejido mamario, no en la grasa, no en la grasa del tejido mamario, sino en el tejido mamario, que pueden ser los conductos, ¿no?, o el mismo tejido mamario que produce la leche materna. Entonces, inicialmente este tumor crece lo suficientemente como para infiltrar vasos sanguíneos y sangre, ¿no? Entonces, la primera parte del crecimiento del tumor es un crecimiento local, ¿no? Es una expansión clonal, avanza el tumor por toda la mama, lo que llamamos el crecimiento local. Está primero limitado a la mama, en este caso este órgano, puede ser en cualquier otro órgano si es otro tipo de cáncer, y posteriormente utiliza estas vías de diseminación. Entonces esto es muy importante. Las vías de diseminación principales van a ser los ganglios linfáticos, posteriormente vasos sanguíneos. Y de esa manera, estas células, ¿no?, mutantes que se siguen replicando, utilizan estos medios para ir a otros órganos, ¿no? Utilizan estos medios para ir a otros órganos, ¿no? Pueden ir, en el cáncer de mama, los lugares más frecuentes a donde van estas células es a los pulmones, al hígado, cerebro, hueso, ¿no? Pero entendamos de que no todos los modelos de cáncer, de diseminación de cáncer, son iguales, ¿no? En el cáncer de mama, por ejemplo, se comporta así. Por ejemplo, en el cáncer de colon, la vía de diseminación más frecuente es linfática, también hemática, pero los lugares más frecuentes, ¿no?, son hígado y pulmones, ¿no? No afecta generalmente a huesos. Y así hay varios diferentes tipos de cáncer que afectan a diferentes tipos de órganos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de próstata afecta más fácilmente, más rápidamente, disemina, o sea, hace metástasis a los huesos, ¿no? Entonces, no todos los cánceres son iguales. Muy bien, entonces ya habíamos visto, ¿no?, en el modelo mamario las vías de diseminación, ¿no? Y tenemos que entender esto porque parte de esto es importante para hacer las resecciones oncológicas, la cirugía oncológica, ¿no? En la cirugía convencional, ¿no?, ustedes ya han visto seguramente en sus clases normales de cirugía, en cirugía se puede operar, por ejemplo, una vesícula por un proceso inflamatorio, el apéndice, ¿no? Pero no es necesario resecar estructuras como los ganglios linfáticos. No es necesario darle un margen de seguridad al tejido. En la cirugía oncológica sí. Por eso que difiere bastante la cirugía oncológica de la cirugía general, si podemos decirlo, ¿no? La cirugía oncológica es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque primero tenemos que, si este es el tumor, por ejemplo, aquí en la mama, tenemos que darle un margen de seguridad. ¿Por qué le damos ese margen de seguridad? Porque este tumor puede presentar células microscópicas pequeñísimas que están en los bordes próximos al tumor.
Y muchas veces eso no lo vemos en la sala de operaciones, ¿no? Porque son células microscópicas, pequeñitas. Entonces lo que hacemos nosotros en sala es darle un margen de seguridad, ¿no? Para garantizar de que en ese margen no quede enfermedad. Y muchas veces lo que hacemos es, dependiendo del estadio, nosotros generalmente sacamos, por ejemplo en el cáncer de mama, tejido linfático, ¿no? Por ejemplo, en la mama hacemos un vaciamiento axilar, se le llama. Vaciamiento axilar se le llama a sacar todos los ganglios de la axila, porque este es un medio de diseminación del cáncer. Por este medio empiezan a diseminarse a otros grupos ganglionares y por eso al resto del cuerpo, ¿no? Entonces es algo que tienen que tener presente. Entonces, ¿cómo evoluciona la cirugía oncológica? Igual que el resto de la cirugía, ¿no? Inicialmente, ¿no? Tenemos datos de que, por ejemplo, en el papiro de Smith, ¿no? 1600 a.C., ¿no? Hacen referencia al tratamiento quirúrgico para algunos tumores, ¿no? En el año 440 a.C., un esclavo, ¿no? Le practicó a Tosa, una reina persa, una cirugía por un tumor en el pecho, probablemente un cáncer de mama, y es la primera mastectomía de la historia, ¿no? O sea, que le realizaron con una espada y cortando el pecho entero, ¿no? Se narra en un libro, ¿no? Y el libro es El emperador de los males, lo pueden buscar, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Relatos, ¿no? Que están detallados en algunos elementos históricos, ¿no? Como el papiro de Smith. ¿Qué más? Antiguamente se concebía que la cirugía era el único método como tratamiento curativo y paliativo para las neoplasias, o sea, enfermedades malignas, a través de la resección de tumores voluminosos, dolorosos, malolientes y ulcerados, ¿no? Porque, como les había mencionado, ¿no? Esta capacidad del tumor para expandirse clonalmente y producir infinitas células, ¿no? En algún momento estos tumores crecen tanto, ¿no? Que incluso la nueva formación de vasos sanguíneos no puede dar suficiente abasto, no se da suficiente abasto para darle, para nutrir todas las demandas metabólicas que tiene este tumor. Entonces este tumor en algún momento crecen tanto, ¿no? Que ya no tienen suficiente aporte, ¿no? De oxígeno y sangre, ¿no? A través de los vasos sanguíneos, que ese tumor empieza a necrosarse, se muere. Y por eso esos tumores, no sé si de repente han ido a prácticas en los hospitales, algunos de esos tumores son bien apestosos, huelen feo, huelen muy mal, porque por la necrosis se empiezan a morir y por eso son así. ¿Qué más? Bien, este tipo de resecciones tenían la aplicación en tumores localizados en tejidos externos, ¿no? Como la piel, cabeza y cuello, partes blandas del tronco y extremidades, mientras que los tumores localizados dentro de las cavidades eran considerados irresecables, ¿no? Entonces, ustedes también han realizado en Historia de la Medicina clases de esto, ¿no? Saben perfectamente, antes de tener elementos modernos, ¿no? Como la anestesia, ¿no? Electrobisturí, cómo se realizaban las cirugías, ¿no? Tenían que sujetar al paciente, ¿no? Entre 2 o 3 personas bastante fuertes, y el cirujano practicaba una cirugía, ¿no? Había mucho sangrado, muchas complicaciones, mucho riesgo de infecciones. Muy bien, entonces, ¿qué más? Con los avances en la anestesia general se alcanza el sueño de los cirujanos de operar sin dolor. Este es un hito y permite que las cirugías sean más extensas, más rápidas, ¿no? Y con menos complicaciones. En el año 1846, en el hospital de Massachusetts, en Boston, Warren extirpa un tumor de la región submaxilar con el paciente bajo sedación utilizando éter etílico administrado por Morton, dando inicio así al ciclo de oro de la cirugía. Entonces, a partir de esto, numerosos cirujanos empiezan a realizar diferentes tipos de cirugías en pacientes con cáncer. No solo con cáncer, no con otro tipo de enfermedades, pero estamos hablando ahora de cáncer. Entonces, durante la segunda mitad del siglo XIX se realizan varios procedimientos quirúrgicos para extirpar tumores malignos, ¿no? Por ejemplo, Teodoro Billroth realizó la primera laringectomía total, 1873, y la primera gastrectomía, 1881, y una resección interescapular, ¿no? Entonces, algo que tienen que tener en cuenta. Antes, por ejemplo, los cirujanos, ¿no? Realizaron diferentes tipos de cirugía. Realizaban diferentes tipos de cirugía. Entonces, realizaban muchos tipos de cirugía, ¿no? No solamente realizaban un segmento, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos muchísimo más especializados, nos enfocamos en un solo segmento, ¿no? Hay cirujanos de cabeza y cuello,
hay cirujanos de tórax, ¿no? Hay cirujanos digestivos, ¿no? Y una infinidad de especialidades. Antes, un cirujano podía abarcar muchas de esas especialidades. ¿Qué más? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se estableció el concepto de resección en bloque, siendo Halsted, ¿no?, en 1894, el primero en realizar una mastectomía radical que incluye la extirpación en bloque del tumor primario, ganglios regionales. Esto es resección de la mama, músculos pectorales y tejido linfático de la mama. Entonces, esa es una representación de la cirugía de Halsted. Miren cuán cruenta era, ¿no? Cuánta cantidad de tejido abarcaba, ¿no? Se sacaba toda la mama, el músculo pectoral, la fascia del pectoral, ¿no? Y se sacaban todos los ganglios axilares. Entonces, estos pacientes sometidos a este tipo de cirugía quedaban pues con una gran deformidad, ¿no? Quedaban con una gran cicatriz y una tremenda deformidad en la mama, ¿no? Por ejemplo, actualmente realizamos cirugías de mama conservadoras, no solamente resecamos el tumor y de repente los ganglios axilares que están comprometidos, ¿no? Pero podemos conservar la mama y esta mama puede recibir otro tipo de tratamientos, ¿no? Radioterapia, quimioterapia, para complementar un adecuado tratamiento. Entonces, en 1907 Krill adopta el concepto de Halsted de la diseminación tumoral. Publicó la técnica de extirpación en bloque de los ganglios del cuello, ¿no?, con el músculo esternocleidomastoideo, el contenido del triángulo submaxilar y sus ganglios satélites. El procedimiento recibe el nombre de disección radical de cuello, ¿no? ¿Por qué se hacen todas estas cirugías tan complejas, ¿no? La razón es la que les había mencionado antes, ¿no? Existe una gran diseminación de la enfermedad en cáncer a través de ganglios linfáticos. En muchos tipos de cáncer, no es la mayoría, la diseminación por los ganglios linfáticos es una de las vías principales para realizar metástasis. Muy bien, no se van mal. Con la mejoría de estas técnicas en anestesia general, el uso de transfusión sanguínea, utilización de antibióticos, se desarrollan procedimientos quirúrgicos radicales para tumores localizados en abdomen y tórax. Entonces, surge un nuevo hito, ¿no? Entonces, antes no se podían realizar cirugías del abdomen y del tórax de cavidades, es decir, de cavidades, porque eran muy riesgosas, muy peligrosas, ¿no? Generalmente estos pacientes acababan muertos. Pero con el advenimiento de nuevas técnicas, ¿no?, nuevos elementos que han podido ayudar, ¿no?, transfusión sanguínea, antibióticos, ¿no? Entonces, estas cirugías ya podían realizarse. Por ejemplo, Clark realizó una histerectomía radical popularizada posteriormente por Wharton May para el tratamiento del cáncer de cervix, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el modelo de cáncer de cervix, ¿no?, por ejemplo, cuando los pacientes tienen un mioma uterino, que es un tumor benigno, ¿no?, o alguna otra patología, lo que hacemos es solamente una histerectomía simple, ¿no? Entonces, se saca solamente el útero. Solo en algunos casos se puede sacar las trompas del ovario. Pero cuando el paciente tiene un cáncer, ya sea un cáncer de cuello uterino, ya sea un cáncer de endometrio, un cáncer de ovario, nosotros tenemos que ser más radicales. Entonces realizamos, por ejemplo, las histerectomías radicales. ¿En qué consiste? Sacamos todo el útero, incluido las trompas y los ovarios, pero además sacamos los elementos que le dan sostén al útero, que son los paramentos, ¿no? Paramentos ováricos redondos, ¿no? Y parte de la cúpula vaginal. ¿Para qué? Para garantizar lo que les había dicho antes, ¿no?, que existe un margen de seguridad y que eso le permita a la paciente tener mejor beneficio en sobrevida y beneficio libre de recurrencia de enfermedades. Entonces, ¿qué más? En el manejo del cáncer, por ejemplo, del estómago proximal, se describió la gastrectomía total con linfadenectomía regional. Miles trató el cáncer de recto con la extirpación combinada abdominoperineal y Whipple en 1935 realizó la primera pancreatiodectomía para el cáncer de cabeza de vaca. Entonces, por ejemplo, en el estómago, ¿cómo manejamos el cáncer de estómago? El cáncer de estómago... El cáncer de estómago puede abarcar varias partes de este, ¿no?, dependiendo qué área abarque, o sea, qué área, ya sea la curvatura mayor, la curvatura menor, la parte próxima al cardias o al píloro, el manejo es diferente. Sin embargo, esto va a permitir realizar una gastrectomía total o una subtotal, ¿no?, dependiendo de la localización. Pero algo que es muy importante en cáncer, por ejemplo en cáncer de estómago y en todos los cánceres también, es realizar una adecuada disección de los ganglios, ¿ya?,
de los ganglios del estómago. Entonces, nosotros abarcamos, por ejemplo, disecciones que dicen D1. D1 son las primeras estaciones ganglionares, ¿no?, que están relacionadas al estómago. D2, estaciones que están próximas, tal vez un poco más alejadas, ¿no? Entonces, en base a esto, ¿no?, la cirugía se hace más compleja. ¿Por qué? Porque no solamente hay que sacar el estómago, sino hay que sacar todos estos ganglios, ¿no?, que se ven como grasa en la cirugía, para garantizar que no quede enfermedad que pueda seguir haciendo metástasis en el cuerpo, ¿no? Y por ejemplo, la pancreatoduodenectomía, ¿no?, ¿en qué consistía? ¿No? Sacar la cabeza del páncreas, ¿no?, y luego hacer una reconstrucción, ¿no? Entonces, esta probablemente sea una de las cirugías más complejas que existe en abdomen, ¿no? Seguramente ustedes ya la van a ver cuando roten en diversos hospitales, ¿no? Es una cirugía con alta mortalidad, porque a veces muchos de esos pacientes pueden tener complicaciones, morbilidad. Muchos de esos pacientes tienen bastantes complicaciones, pero la mortalidad ha bajado bastante en base a la mejor pericia de los cirujanos y mejores elementos que tienen actualmente. Muy bien, entonces, por ejemplo, las neoplasias torácicas no fueron posibles hasta el desarrollo de la anestesia general, pero con intubación traqueal. En 1933, Graham efectuó la primera neumonectomía por cáncer de pulmón y Thorpe resecó un tumor del esófago. Aquí había otras barreras que superar, ¿no? Por ejemplo, no se podía hacer cirugía del tórax. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes han visto de repente, cuando abrimos la cavidad torácica, los pulmones se colapsan, ¿no? No sé si saben eso, han visto, por una diferencia de presión. Entonces, aquí, por ejemplo, en cirugía torácica, lo que se hace es intubar a la paciente, pero se tiene que intubar, ¿no?, con un globo el pulmón que vamos a tratar para que este no se colapse y podamos tratarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, la cirugía de los tumores cerebrales, por ejemplo, ya estamos viendo otra parte, ¿no? Antes solamente, por ejemplo, inicialmente veíamos que habían cirugías de partes blandas, extremidades, cabeza y cuello. Poco a poco ingresaron a cavidades, abdomen, pelvis, ¿no?, tórax. Y otro de los lugares donde empiezan a hacer cirugía ya son tumores cerebrales. Esto fue impulsado por Cushing, quien inició el empleo del cauterio para el control hemostático, mientras que para los tumores avanzados de partes en extremidades, Spack describió la resección interescápulo-vertebral y la hemipelvectomía, así como resección de los melanomas con amplios márgenes y continuándose con la disección ganglionar locorregional. Acá les voy a explicar qué cosa es la hemipelvectomía y estas disecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, por ejemplo, es una fotografía antigua, ¿no?, muy antigua. Incluso en el INEN la realizaban hace muchísimo tiempo, ¿no? Es una hemicorporectomía, ¿no? Prácticamente, miren, han dejado al paciente, ¿no?, sin pelvis. Miren, no tiene pelvis, ¿no? Y abocaban, pues, ¿no?, un colostoma para que el paciente pueda hacer sus deposiciones, ¿no?, y otra bolsa, ¿no?, para que pueda eliminar la orina, ¿no? Las hemipelvectomías, ¿no? Hemipelvectomía es, por ejemplo, esto, ¿no? Quitarle la mitad, ¿no?, de la pelvis, ¿no? Es una cirugía bien compleja, bien radical y con alta morbilidad. ¿Por qué? Porque sangra demasiado, sangra abundantemente, ¿no? Y todo esto para control de paciente con cáncer, ¿no? Aquí vemos también otra hemicorporectomía, ¿no? Entonces surgen niveles de amputación, ¿no? ¿Por qué surgen estos niveles? No, por ejemplo, porque hay enfermedades como el melanoma. El melanoma es un cáncer de piel muy peligroso. ¿Por qué? Porque crece rápidamente, se disemina rápidamente a través de los ganglios axilares. Entonces, por ejemplo, el melanoma más frecuente que nosotros tenemos es el melanoma lentiginoso acral, si ustedes ven, ¿no? La mayoría, en la literatura mundial dice que la mayoría de melanomas son pacientes caucásicos, o sea, blancos, ¿no?, que se exponen al sol y por eso aparecen esos nevos que se transforman en melanomas, o sea, cáncer de piel. Pero nosotros aquí, ¿no?, en el Perú, en Sudamérica, tenemos el melanoma lentiginoso acral, que es el más frecuente. Este melanoma se caracteriza, por ejemplo, por aparecer en la planta de los pies, entre los dedos, en las uñas de los dedos, ¿no? Y este melanoma maligno es bien agresivo. De inicio, a pesar de que no aparece un tumor grande,
¿no? Visiblemente grande, este tumor envía células tumorales a través de los ganglios linfáticos, ¿no? Y ascienden, ¿no? Por las extremidades. De la misma manera pueden aparecer en las manos o en otra parte del cuerpo y utilizan el sistema linfático para diseminarse. Es por eso que nosotros, para el tratamiento de estas enfermedades, por ejemplo, si fuera una lesión pequeña en el pie, amputamos el pie, medio pie, antepié, ¿no? Amputamos pierna, muslo, hemipelectomía, como han visto, todo eso, ¿no? Para eliminar la enfermedad que queda. Muy bien. Entonces, en la segunda mitad del siglo XX se realizaron nuevos procedimientos para tumores tempranos y se inició la aplicación de radioterapia y quimioterapia. Se logró estadificar las neoplasias y esto permitió comparar los resultados de curación con diversos esquemas de tratamiento. Entonces, ¿qué sucede? En el siglo XX ya no solo estaba la cirugía para ayudar a dar tratamiento del cáncer, se le suman otros métodos, descubren otros métodos, radioterapia y quimioterapia, que ayudan, complementan a la cirugía para mejorar la sobrevida de estos pacientes, para disminuir la recurrencia de cáncer en estos pacientes. Entonces, la quimioterapia, ¿qué es la quimioterapia? No, mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la quimioterapia? Si tenemos que esto es una célula tumoral, la quimioterapia actúa de diferentes maneras. Uno, impide crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, ¿no? O sea, impide, ¿no?, la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Qué más? Detiene la división celular, actúa a ese nivel, produce muerte celular espontánea, impide la división celular al alterar las estructuras de las células, ¿no? Actúa de esta manera, ¿no? Entonces, frena esa intensa producción tumoral celular y ayuda a que el paciente sobreviva más, tenga menores índices de recurrencia. Y después también llega la radioterapia. ¿Qué cosa es la radioterapia? En 1895 se descubren los rayos X y se comienzan a irradiar a pacientes con algunos tipos de cáncer, ¿no? Entonces empiezan a hacer algunos protocolos para ver si estas energías pueden mejorar en el tratamiento de pacientes, por ejemplo, el tratamiento de cáncer. Entonces, se demuestra que las radiaciones destruyen las células humanas. Y en 1902, Guido Hessner produce un dosímetro de radioactividad y comienza la aplicación terapéutica de radiación ionizante. Entonces, el principio es no igual a la quimioterapia, pero es parecido. En líneas generales, ¿qué cosa es lo que hace la quimioterapia? La quimioterapia en líneas generales mata células, ¿no? Mata células en su mayoría malas, pero también mata células buenas, ¿no? Las células malas, por esas alteraciones tumorales que tienen, mueren con mayor facilidad que las células que están sanas, que están bien, ¿no? Por eso esos pacientes que tienen tratamientos con quimioterapia los ven bastante delgados, débiles, ¿no? Por estos efectos tan deleterios de este medicamento, ¿no?, de la quimioterapia. En cambio, la radioterapia, una cosa más, ¿qué significa? Que la quimioterapia es un medicamento y el medicamento va por todo el cuerpo matando células, ¿no? Esas células malas y buenas las mata en todo el cuerpo, las elimina. En cambio, la radioterapia funciona de manera diferente. La radioterapia, ¿no?, proyectan estos haces de luz, ¿no?, que son energía, ¿no?, en alta cantidad, que mata y destruye células, pero de forma localizada, ¿no? O sea, actúa de forma localizada. Entonces, no se le da radioterapia al paciente en todo el cuerpo. Se le da la radioterapia, por ejemplo, si tiene un cáncer de mama, a nivel de la mama, ¿no?, para disminuir la cantidad de enfermedad o para complementar alguna cirugía de conservación que hayamos realizado. Entonces, así en 1955, ¿no?, McWhirter mostró resultados semejantes entre la mastectomía simple con disección radical de axila seguida de radioterapia con la mastectomía radical clásica. Entonces, varios investigadores, ¿no?, empiezan a comparar sus estudios y dicen, ¿para qué le vamos a sacar a la paciente? ¿Para qué vamos a hacer una cirugía tan radical como el de Halsted, ¿no?, como esta, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer todo esto si yo puedo sacar el tumorcito, los ganglios axilares, luego darle quimioterapia, luego darle radioterapia y esta paciente va a vivir igual que esta paciente de aquí? Entonces empieza un cambio, ¿no?, un cambio radical en el manejo de la cirugía, ¿no? Entonces empezamos a ser los cirujanos más conservadores, ya no éramos tan radicales, ya no haríamos este tipo de cirugías tal vez, ¿no?, porque ya tenemos otros elementos que nos van a ayudar a ser más conservadores, ¿no? De repente hacer esto, ¿no?, una cirugía, ¿no?, local y complementarla con otros elementos.
Entonces eso es importante que sepan en el desarrollo de la evolución de la cirugía oncológica. Entonces, posteriormente, los tumores mamarios pequeños y poco invasivos fueron manejados conservadoramente mediante la resección del tumor con márgenes libres, seguido de radioterapia postoperatoria, como les había mencionado, ¿no? Entonces, en la imagen anterior habíamos visto, ¿no?, cómo quedaba la mama completamente deformada, ¿no? Se quedaban sin mama prácticamente. Pero ahora podemos hacer una pequeña incisión. Ahora lo hacemos, ¿no? Hacemos una pequeña incisión, sacamos el tumorcito con unos márgenes adecuados, ¿no? Sacamos los ganglios, ¿no? Y podemos en toda esta área darle radioterapia. Y muchos de estos pacientes también reciben quimioterapia para complementar el tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, un procedimiento de cirugía de la mama, ¿no?, en el cual en algunas veces, ¿no?, somos algo radicales por la extensión de la enfermedad, pero ahora en muchos casos podemos conservar parte de la mama. Muy bien, entonces, en otros tipos de cáncer también ha mejorado el manejo. Por ejemplo, antes, cuando había pacientes con cáncer de esófago, no se podía hacer nada, no había manera, ¿no? Pero ahora sí, por ejemplo, ¿no?, en el manejo del cáncer de esófago ahora es posible efectuar la resección completa del mismo y reconstruir ¿no? Es decir, se reconstituye el tránsito intestinal mediante un ascenso gástrico que permite al paciente ingerir alimentos, ¿no? Entonces, con el uso de nuevos elementos como grapadoras, se ha facilitado la realización de anastomosis, ¿no?, en cáncer gástrico, cáncer de recto. Estas grapadoras facilitan el tiempo operatorio, disminuyen el tiempo operatorio. Antes la sutura, ¿no?, estas suturas, por ejemplo, ¿no?, cuando seccionábamos el estómago, teníamos que hacerlas a mano, ¿no? Y esto tomaba bastante tiempo, aumentaba la morbilidad del paciente. Mientras el paciente está más tiempo en sala de operaciones, pierde más sangre, ¿no?, y su recuperación es más lenta. En cambio, con estos nuevos métodos, ¿no?, por ejemplo, las grapadoras, ¿no?, muchos de estos procedimientos se hacen mucho más rápido, ¿no? Como estábamos viendo antes, en cáncer de esófago no había nada que hacer, ¿no?, el paciente moría, fallecía, pero existen ahora otros métodos, ¿no? Ahora, con la cirugía, ¿no?, podemos sacar todo el esófago. ¿Y qué hacemos? Tubulizamos el estómago, lo transformamos en un tubo y finalmente lo ascendemos y hacemos las anastomosis, ¿no?, arriba, para reconstituir el tránsito, ¿no?, intestinal. Muy bien, entonces, estos avances tecnológicos en diferentes materias, ¿no?, ya sea en toracoscopía, laparoscopía, robótica, en este siglo han sido dramáticos, han mejorado, ¿no?, y han sido muchísimos pacientes beneficiarios de todo esto, ¿no?, pudiendo ahora resecarse tumores pulmonares, abdominales, pélvicos con mínima invasión y abatiendo la morbilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado decir, ¿no?, de el Da Vinci, ¿no?, de la cirugía robótica, ¿no? El cirujano se encuentra lejos y puede operar al paciente, ¿no? ¿Por qué esta cirugía robótica es tan importante, no? Porque es mínimamente invasiva, como la laparoscopía, ¿no?, incluso más. Entonces, por ejemplo, otros tipos de tumores, como los tumores óseos de extremidades, antes tratados con amputaciones, ahora son manejados con quimioterapia, resección del tumor y aplicación de prótesis óseas que evitan amputaciones, ¿no?, como habíamos visto en las imágenes previas, ¿no? Por ejemplo, ahora podemos hacer resecciones locales después de que el paciente ha recibido quimioterapia, después, ¿no?, digamos que acá tenía un tumor grande, ¿no?, inoperable, no podía operarse. Le damos quimioterapia, le damos radioterapia, el tumor disminuye y ya podemos operarlo. Y si tiene algún déficit o realizamos alguna amputación, podemos ponerle una prótesis, ¿no? Entonces su calidad de vida mejora, puede seguir viviendo, puede seguir caminando, puede seguir tal vez trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otros tipos de cáncer como en el melanoma, en el manejo del melanoma hoy se evitan linfadenectomías radicales inyectando colorantes y radioisótopos que localizan el ganglio centinela, el cual se extirpa y analiza reflejando el estado ganglionar y con ello decidir en forma selectiva una linfadenectomía locorregional. Lo que habíamos visto, ¿no?, por ejemplo, en melanoma, ¿no? En melanoma, ¿no?, habíamos visto que existen ciertos niveles de amputación, ¿no? Cuando el melanoma estaba muy avanzado, ni hablar, no se tenía que amputar, ¿no? Y estas amputaciones, como les había mencionado, iban acompañadas de sacar todos los ganglios. Por ejemplo, si eran de los miembros inferiores, sacábamos todos los ganglios de la región inguinal, ¿no?, que está comprometida. Si por ejemplo es de extremidad superior, sacábamos todos los ganglios de la región axilar. Pero el sacar todos los ganglios, ¿qué implica? Aumenta la
morbilidad del paciente. ¿Por qué? ¿Qué función tienen los ganglios linfáticos? Los ganglios linfáticos tienen varias funciones. Una de sus funciones son una primera línea de defensa. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos alguna infección, alguna inflamación en el cuerpo, ¿no? Una herida, una contusión, si de repente alguno de ustedes se ha tocado la región axilar, en algún momento ha tenido como una bolita, ¿no? Un aumento de tamaño en los ganglios axilares, se ha inflamado los ganglios. ¿Por qué? Porque son una línea de defensa. De ahí parten y salen, ¿no?, células, ¿no?, que nos van a defender del cuerpo. Esa es una de las funciones. Otra de las funciones es que, igual que la circulación que tenemos, ya sea arterial o venosa, nosotros tenemos una circulación linfática. Esta circulación linfática, ¿no?, va a llegar a puntos clave, y esos puntos clave son los ganglios linfáticos, de donde seguirán subiendo hacia otras estaciones principales, ¿no?, hasta llegar, ¿no?, a una estación central, y luego pasan al drenaje venoso, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos cirugías y sacamos estos ganglios linfáticos, por ejemplo aquí en la axila, interrumpimos el drenaje. Entonces, ¿qué sucede? Esta linfa que está retornando de las extremidades no va a poder pasar a la parte central, es decir, al sistema venoso, porque se ha obstruido su pasaje al sacar estos ganglios. Entonces, ¿qué sucede con estos pacientes? Estos pacientes empiezan a tener un fenómeno que se llama linfedema. ¿Qué es el linfedema? Es la acumulación crónica de líquido, ¿no?, en los tejidos. Y eso causa muchas veces inflamaciones, infecciones como celulitis y aumento de volumen de estas extremidades. De repente, si alguno de ustedes ha visto a estos pacientes, ¿no?, en especial cáncer de mama, a los que le realizamos estas cirugías, tienen un brazo más voluminoso que el otro, ¿no?, aumentado de tamaño, la piel se vuelve de un color oscuro, tipo paquidérmica, ¿no?, esa piel paquidérmica, gruesa. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. Ya habíamos hablado de la cirugía robótica. Bien, aquí por ejemplo, entonces estamos hablando de que, por ejemplo, estos ganglios en la cirugía de melanoma, nosotros ahora ya no sacamos todos los ganglios. Nosotros ahora, por ejemplo, en estadios tempranos, ¿no?, ubicamos el ganglio centinela. Este ha sido un gran beneficio en pacientes con cáncer de mama, con melanoma, cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque en estos tipos de cáncer la diseminación linfática es una de las más importantes. Entonces, nosotros ya no sacamos todos los ganglios, sino que en estadios tempranos ubicamos este ganglio centinela. ¿Y en qué consiste el ganglio centinela? El ganglio centinela, por ejemplo, consiste en, utilizando el modelo de la mama. Si la paciente tiene un tumor en la mama, nosotros colocamos un colorante, ¿no?, un colorante, ya que es el azul de metileno, ¿no?, y por distribución linfática, ese colorante va a ser absorbido hacia los ganglios linfáticos. Y los ganglios linfáticos que van a pintar, ¿no?, se consideran el ganglio centinela, es decir, la primera estación donde va a llegar ese líquido. Entonces, se hace una analogía. Si el cáncer, ¿no?, que utiliza este sistema linfático infiltra estos ganglios, nosotros podemos utilizar el azul de metileno para también identificar esos ganglios en la cirugía, y eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, después de aplicar el medicamento, el azul patente, ¿no?, el azul de metileno, hacemos una pequeña incisión, por ejemplo, en la axila, y buscamos ese ganglio que pinta de azulito, y ese es el ganglio centinela, y mandamos eso al patólogo, y el patólogo nos dice que si hay enfermedad, ni hablar, pues tenemos que sacar todos los ganglios axilares, sacamos todos los ganglios. Pero hay muchos casos en enfermedad temprana que estos ganglios no tienen enfermedad. Entonces, si no tienen enfermedad, ¿para qué vamos a sacar todo? No es necesario. Entonces, es otra contribución a la cirugía oncológica el utilizar esto, ¿no? Entonces, ¿qué más? A finales del siglo XIX, Halsted propuso que los tumores se diseminaban por extensión directa, lo que apoyaba la disección en bloque del tumor y sus ganglios regionales, lo que hacíamos antes, ¿no? Entonces, se pensaba que los ganglios regionales eran barreras para el paso de tumores, mientras que la sangre no era considerada una vía de diseminación. Actualmente, ya al inicio les dije
que existen diferentes patrones de diseminación para diferentes tipos de cáncer. No todos los cánceres utilizan los mismos patrones de diseminación. El cáncer de mama, melanoma maligno, ¿no? Las vías principales de diseminación, vía linfática. Pero, por ejemplo, en otros tipos de cáncer, ¿no? Cáncer de colon, cáncer, ¿no? Por ejemplo, en el colon, vías de diseminación principal, vía hemática, ¿no? Cáncer de próstata, también, vía de diseminación hemática. Muy bien, entonces, sin embargo, varias observaciones y experimentos confirmaron que no necesariamente hay un patrón ordenado de diseminación tumoral y que las células tumorales frecuentemente atraviesan los ganglios linfáticos por embolización, dependiendo de cada tipo de tumor. Estos pueden adoptar un patrón diferente de diseminación, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? No todos los tipos de cáncer se comportan de manera similar, ¿no? Entonces, en ausencia de enfermedad sistémica, o sea, ¿qué significa ausencia de enfermedad sistémica? Cuando no hay metástasis, ¿no? Cuando la enfermedad está localizada. La excisión quirúrgica es el tratamiento más eficaz de las neoplasias sólidas, ¿no? Incluso en casos muy seleccionados con enfermedad metastásica, la cirugía podría controlar el tumor primario y obtener curaciones al lograr la resección de enfermedad metastásica limitada. ¿Qué significa esto? Esto significa que a pesar de todos estos nuevos procedimientos que hemos traído, ¿no? Que hemos visto, la quimioterapia, radioterapia, ¿no? Y otras nuevas técnicas, la cirugía siempre sigue siendo el pilar principal en el manejo del cáncer, especialmente en pacientes con enfermedad temprana, ¿no? En pacientes con enfermedad temprana, el tratamiento quirúrgico es el más importante. Entonces, hoy el tratamiento del cáncer requiere un enfoque multidisciplinario que junte al menos cirujano oncólogo médico, radioterapeuta, ya que la correcta sincronización y combinación de estos tratamientos representa, ¿no? Un mejor manejo, ¿no? Entonces, en consecuencia, el cirujano oncólogo no solo debe conocer el potencial del tratamiento quirúrgico, sino también la manera en que la quimioterapia y la radioterapia y otras terapias dirigidas a órganos funcionan para dar un mejor tratamiento. Entonces, todo esto, ¿a qué va? Va a que hace muchísimos años nosotros veíamos pacientes con cánceres avanzados. Poco a poco vemos a pacientes que vienen con estadios más tempranos de cáncer y es más fácil tratarlos. Pero ¿hacia dónde vamos? Vamos a esto. Nosotros vamos a esto, la prevención del cáncer. Entonces, parte muy importante en el manejo de los cirujanos oncólogos es la prevención del cáncer. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil prevenir que tratar a esos pacientes con enfermedades agresivas y muy avanzadas. Entonces, existen lesiones que, dejadas a su evolución natural, con frecuencia generan lesiones malignas, invasoras. Por ello, la resección del tejido o órgano comprometido evita la transformación maligna, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de cuello uterino, nevus que se transforman en melanomas, ¿no? De forma similar, un 5 al 10% de pacientes, por ejemplo, en las mujeres con cáncer mamario, algunas pueden tener síndromes familiares, ¿no? Hereditarios debidos a mutaciones, ¿no? BRCA1 y BRCA2 o P53. En estas pacientes, ¿no? Antes de que aparezca el cáncer, ¿no? Porque estas pacientes tienen muchísimo riesgo de cáncer, lo que se hace, ¿no? Y generalmente son bilaterales, ¿no? Se hace una mastectomía profiláctica, como el caso de Angelina Jolie, ¿no? ¿Vieron ese caso, no? Sí saben, ¿no? Su mamá tuvo cáncer, su hermana tuvo cáncer, entonces ella, para evitar la posibilidad que le dé cáncer, ¿no? Se hizo este test genético y determinó que sí tenía mutación. Entonces ella tenía la probabilidad más del 80% de hacer cáncer en algún momento de su vida. Entonces, para evitar eso, ella se sacó las dos mamas de manera profiláctica y la reemplazó por unas prótesis. No, esa es una manera de hacer medicina, ¿no? Esa es una manera de hacer prevención, ¿no? A eso estamos tratando de llegar, ¿no? Utilizar nuevos métodos para prevenir el cáncer, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de cuello uterino, las lesiones premalignas del cuello debidas a la infección por el virus VPH, papiloma virus humano, de alto riesgo, son importantes, ya que suelen degenerar a cáncer cervicuterino, ¿no? O sea, las pacientes que se infectan con VPH pueden tener cáncer cervicuterino en un periodo de 7 a 10 años, ¿no? Entonces, los procedimientos como el cono terapéutico, histerectomía total, ¿no? Disminuyen esto. Pero, por ejemplo, ahora tenemos otro método que puede prevenir esto, la vacuna, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Hay campañas de vacunación a mujeres que todavía no han tenido contacto sexual, ¿no?
¿Y qué les ponen? Una vacuna de VPH. ¿Para qué? Para prevenir todo esto. ¿Qué más? Leucoplaquia y eritoplaquia son lesiones blanquecinas de la cavidad bucal y laringe que con frecuencia son expresiones clínicas de lesiones como displasia leve, moderada o severa, incluso tumor invasor. Entonces, muchos de estos cánceres, ¿no?, antes de manifestarse como una tumoración agresiva, como un cáncer, se presentan de esta manera, ¿no? Lesiones blanquecinas en la boca, en la lengua, ¿no?, en la cavidad oral, como el caso de Fujimori, ¿no? Fujimori no tiene cáncer, ¿no? Fujimori lo que ha tenido es una leucoplaquia, ¿no?, una leucoplasia, ¿no?, en la lengua, ¿no? Y por eso le han estado dando tratamiento preventivo, pero no ha tenido cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, cuando la paciente tiene una inflamación crónica, como es la neoplasia intraepitelial, el famoso NIC, ¿no?, por infección por VPH. Entonces, lo que hacemos un conito, ¿no? No sacamos todo el útero, no sacamos todo el cuello uterino, sacamos una partecita nada más. Con una asa eléctrica, ¿no?, hacemos el cono LIP, o también podemos hacerlo con bisturí, ¿no? Y ahora hay otros métodos, ¿no? Hacemos criocirugía, ¿no? Ponemos en este cuellito un trompito, ¿no?, que está conectado a un dispositivo de dióxido de carbono a presión que va a permitir congelar el cuello. Lo congela esta parte del cuello, ¿no?, y elimina estas lesiones, ¿no? Estos son todos los avances que estamos llevando, ¿no? Por ejemplo, el esófago de Barrett está muy asociado a la displasia severa, ¿no?, con una clara indicación de resección antes de que aparezca el cáncer de esófago, ¿no? Entonces, la resección endoscópica ahora es una de las mejores opciones para prevenir un carcinoma de la unión esófago-gástrica, ¿no? Entonces, antes pacientes con esófago de Barrett, no se podía hacer mucho, ¿no? Solamente se le podía dar tratamiento, pero ahora, si vemos que hacemos una endoscopía y vemos un área de displasia en esa zona, podemos resecarla por endoscopía. Esto lo hace el gastroenterólogo, ¿no? ¿Qué más? Dentro de la cirugía oncológica existen 3 pilares principales o objetivos principales, ¿no?, que tiene el oncólogo. Entonces, ¿cuáles son? El primero es obtener márgenes quirúrgicos libres, lo que habíamos visto, ¿no? A diferencia del cirujano general, el cirujano oncólogo que se enfrenta a cáncer tiene que dejar unos bordes libres para garantizar que la enfermedad no quede en el órgano, ¿no? Porque son lesiones microscópicas, son células pequeñitas que no las vemos a simple vista. Entonces, lo mejor en ese momento es sacar la enfermedad. Les pongo, por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, de toda esta área, digamos que es un órgano, ¿no?, todas estas tablas. Entonces, una de ellas, digamos, que tiene cáncer, ¿no? Una de esta tiene cáncer. Entonces, si nosotros vamos a hacer una cirugía oncológica adecuada, si nosotros solamente sacamos la tabla, ¿qué sucederá? Las tablas que están adyacentes, o sea, los tejidos que están adyacentes, están en contacto con eso y podrían tener células neoplásicas que están infiltradas a los costados. Entonces, si nosotros solamente hacemos eso, nosotros estamos dejando enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros hacemos una cirugía más amplia, sacamos más de ese tejido, todo eso, ¿no? Ya no solamente esa tablita, sino sacamos todo eso. Entonces, de esa manera, garantizamos de que no quede enfermedad, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Márgenes libres de tumor. A la hora de extirpar un cáncer, el cirujano se ha de asegurar de que no existan células tumorales alrededor del tumor. Y como estas células son microscópicas, la única manera de hacerlo es sacando un poco más de tejido circundante. ¿Qué más? Realizar una correcta linfadenectomía, ¿no? Porque ya hemos visto de que una de las vías principales de diseminación del cáncer son los ganglios linfáticos, ¿no?, la circulación linfática. Es decir, extirpar toda la zona del drenaje linfático del tumor constituye también uno de los objetivos principales del oncólogo quirúrgico, y la detección de tumores en estadios iniciales puede ser innecesario este paso, o al menos poder intentar un abordaje más conservador. Lo que habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí esto, si lo veríamos como un órgano, ¿no?, esta parte, ¿no?, el cableado, representaría, ¿no?, los ganglios linfáticos. Entonces, si tenemos un cáncer, por ejemplo, muy cerca de eso, aquí, esta tabla, ¿no?, y hacemos una cirugía oncológica adecuada, sacamos bastante tejido, ¿no?, siempre va a existir el riesgo de que este sistema de drenaje, que se le puede llamar, ¿no?,
vaya a transmitir células a otras partes del cuerpo. Entonces lo que hacemos nosotros es sacar esto, ¿no? Sacar el tejido linfático, hacer linfadenectomía, para evitar que haya esa diseminación. ¿Qué más? Por último, es importante intentar preservar la funcionalidad del paciente. De los 3 objetivos, este se puede sacrificar siempre en beneficio del paciente, ¿no? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos, ¿no?, de cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, siempre el criterio oncológico es importante, es decir, dejar al paciente sin enfermedad, hacer una buena linfadenectomía, pero también es importante dejar al paciente con una buena funcionabilidad. Entonces, de repente, ¿de qué sirve, por ejemplo, como antes hacían, ¿no?, dejar al paciente sin nada de enfermedad, si van a dejar al paciente así? No tiene sentido, ¿no? Porque este paciente prácticamente ya no va a poder realizar actividades, ¿no? Una altísima mortalidad, encamado y muchísimo gasto para la sociedad, ¿no? Entonces eso es algo importante, ¿no? Dejar al paciente con una funcionalidad adecuada, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿no? ¿Qué sacamos con estas cirugías tan mutilantes si podemos sacar solamente una partecita del tumor de la mama y hacer cirugía oncológica adecuada, ¿no? Entonces todos esos conceptos han ido apareciendo actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué más? Ya, en cuanto al diagnóstico, un examen histopatológico. Esto es lo más importante en cirugía oncológica, ¿no? Por ejemplo, en cirugía general, le hacen una ecografía y le descubren piedras en la vesícula. Entonces, ¿qué hacen? Le sacan la vesícula, ¿no? O un paciente con clínica de apendicitis, le hacen una ecografía, le hacen un examen de imagen, tomografía, evidencian que el apéndice está muy inflamado, realizan una apendicectomía. En cáncer, el examen histopatológico es importantísimo, porque nosotros vamos a hacer una cirugía bastante amplia, vamos a sacar bastante tejido, vamos a sacar ganglios axilares, incluso podemos hacer una amputación. Por eso nosotros tenemos que tener una biopsia previa. ¿Para qué? Para corroborar que eso es un cáncer. Imagínense si no es un cáncer. Le han sacado la pierna a un paciente y no es cáncer. Se equivocaron en su diagnóstico. Tiene que haber una corroboración histopatológica antes de realizar cualquier procedimiento de un cáncer, ¿no? Ya sea una biopsia por aguja fina, una biopsia core, una biopsia incisional, ¿no? Entonces, biopsia con aguja, se emplea una aguja para extraer la protuberancia, el tumor, ¿no? Y se manda al patólogo, al citólogo. Biopsia, trucut, ¿no? Utilizamos una pistola especial con una aguja hueca que saca unos cilindros del tumor. Y biopsia incisional, ¿no? Hacemos un corte, ¿no? Y obtenemos tejido de ese tumor. Todo esto no solo se aplica a la mama, sino se aplica a cualquier tipo de tumor. Por ejemplo, si es un cáncer de colon, el gastroenterólogo realiza una colonoscopía, identifica el tumor y le toma una muestra. Si es un cáncer de estómago, le hace una endoscopía, identifica la lesión en el estómago y toma una muestra, ¿no? Y para cualquier tipo de cáncer funciona de esta manera. Muy bien. Y aparte de eso, nosotros siempre hacemos una estadificación. ¿Por qué es importante la estadificación? Porque el cáncer, a diferencia de otras enfermedades, cuando está muy avanzada, ya nosotros a veces con la cirugía no podemos hacer nada. Y le dejamos el turno a la quimioterapia, radioterapia, y después de eso volvemos a evaluar para ver si es posible operarlo o no. Entonces es importante hacer la estadificación. ¿Cómo hacemos esto? Con tomografías de tórax, abdomen, pelvis, resonancia magnética de cerebro, gamografía ósea, marcadores tumorales, mamografía, ecografía de mama y otros tipos de exámenes dependiendo del órgano que está afectado, ¿no? Por ejemplo, en mama existen varios estadios, ¿no? Cuando hay una lesión, un cáncer in situ, ¿no? Se considera un estadio 0. Un cáncer in situ es un cáncer en el estadio más primario de todos. Estadio 1, el cáncer solo compromete la mama. Estadio 2, compromete la mama y la región axilar, o sea, la región de diseminación linfática más próxima. En el estadio 3 ya hay una diseminación axilar próxima y distal. La más próxima después de la axila en el cáncer de mama es el cuello.
Y en el estadio 4 ya hay diseminación a otros órganos, pulmón, hígado, cerebro, huesos. ¿No? Entonces, la oncología quirúrgica es un campo en permanente evolución, cuyo papel en la curación del cáncer resulta indiscutible, aunque cada vez sea mayor su integración con otras opciones terapéuticas. ¿Qué significa todo esto? Que si bien es cierto que el papel de la oncología quirúrgica, de la cirugía, es preponderante, es el pilar fundamental en los pacientes con cáncer, actualmente nosotros tenemos nuevas herramientas, ¿no? Como la quimioterapia, como la radioterapia, para poder tratar a estos pacientes. A veces a los pacientes vienen en estadios avanzados y no podemos tratarlos de inicio con cirugía. Reciben primero radioterapia, reciben quimioterapia y después de eso tal vez es posible operarlos, ¿no? Y actualmente existen otros elementos que se están poco a poco sumando a esto, ¿no? Terapia genética, terapia, inmunoterapia, ¿no? Y es por eso de que la cirugía oncológica es una rama que está en constante desarrollo, ¿no? Nuevas tecnologías, nuevos métodos para hacer diagnósticos más tempranos, para hacer nuevos tipos de procedimiento cada vez menos invasivos que puedan permitir a la paciente o a los pacientes tener una mejor sobrevida, mejorar su calidad de vida a pesar de que estén con cáncer. Bien, eso sería todo con respecto a la evolución de la cirugía oncológica. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Es un tema un poquito, historias de la medicina, de la cirugía, son un poco temas un poco cansados, áridos, ¿no? Pero si tienen alguna duda, nada. ¿Quiere decir que hemos comprendido todo? ¿O no me han entendido nada? Ya. Bueno, muchachos, entonces, si no tienen preguntas, no tienen dudas, daremos por concluida la clase. Ya, creo que ya la delegada les ha copiado las diapositivas para que puedan tenerlas. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.